Y nos vamos a ir ahora con nuestro primer invitado de la mañana. Tenemos con nosotros al economista Martín Valcorba. Él es asesor económico del senador Mario Vergara y de la bancada de legisladores del Frente Amplio. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Bueno, hay muchos temas para hablar con usted hoy, porque bueno, tenemos desde los últimos temas que han surgido respecto a lo que son los ingresos en los hogares, que obviamente ha estado ahí arriba de la mesa la cuestión, pero voy a empezar por algo bien genérico. Usted ha sido muy crítico con los resultados del actual gobierno y en función de eso lo que le pregunto es, ¿cuáles son las primeras medidas que usted considera que el próximo gobierno, sea el que sea, tiene que tomar para, bueno, mejorar el desempeño que usted considera que no ha sido el adecuado? Digamos, para dar contexto a la mirada para adelante es importante el balance que uno puede hacer respecto a la situación que se va a encontrar el próximo gobierno cuando asuma el 1 de marzo. Y bueno, vamos a venir de este periodo de gobierno con un muy bajo crecimiento económico, que se suma a un muy bajo crecimiento económico que también tuvimos en el último gobierno del Frente Amplio. Exactamente, entonces, 10 años. Estamos hablando de 10 años ¿Crecimiento económico de cuánto? En estos 10 años, en torno al 1%. Un poquitito por encima del 1%, pero el número redondo es el 1%, que realmente es un desempeño a todas luces muy pobre. Ese entonces es uno de los principales desafíos que como país vamos a tener, porque en definitiva, si el país no logra crecer más, no genera los recursos necesarios para atender el conjunto de demandas y necesidades que tiene que ver con la otra prioridad, ¿no? Es decir, que se vincula al balance que también uno puede hacer sobre la situación del país que que se va a encontrar el próximo gobierno cuando asuma, que tiene que ver con esta nueva emergencia social, ¿no? O sea, tenemos un aumento de la pobreza cuando uno mira y compara el último dato anual que tenemos, 2023, contra el 2019, en particular aumento de la pobreza infantil, aumento de las personas en situación de calle, niveles de ingresos insuficientes, en particular aumento de la cantidad de trabajadores con salarios menores a 25.000 pesos. Entonces, hay toda una situación social que va a ser necesario afrontar y que va a requerir recursos y que si el país, y vuelvo a lo primero, no logra crecer a tasas más elevadas de lo que lo ha venido haciendo hasta ahora, es imposible financiarlo. Porque además hay otras demandas y otras necesidades que la sociedad tiene, que tiene que ver, por ejemplo, con los problemas de seguridad, que no se resuelven con una mejor gestión, que sin duda es necesaria, sino que también es necesario siempre estar reforzando presupuestalmente esas actividades. Y lo mismo la educación, que es, creo, la otra gran área en la cual como país tenemos que poner foco, porque no hemos logrado transformaciones sustantivas que nos pongan de cara a lo que son los desafíos que esta nueva era digital, tecnológica, nos impone. Da la sensación, de acuerdo a como usted lo está planteando, que el gobierno que asuma no va a poder elegir qué abordar de esos temas. Lo va a tener que atacar a todos, porque en algunos casos la mayoría está en situación muy compleja, ¿no? ¿Hay recursos? Bueno, eso tiene también que ver con la otra área en la cual uno puede hacer una evaluación del resultado de este gobierno, que también desde mi punto de vista es muy floja, muy pobre, que tiene que ver con la situación fiscal. La situación fiscal que es, digamos, en definitiva, el déficit fiscal, que es la diferencia entre los ingresos que tiene el Estado y lo que gasta, ese déficit hoy es similar al que teníamos en el 2019. Y tenemos un mayor nivel de deuda, producto en buena medida de lo que fue el efecto de la pandemia, que obligó a incurrir en mayores gastos para enfrentar la pandemia y eso impactó en un mayor nivel de endeudamiento. Entonces, la situación fiscal no es cómoda y requiere también poner el foco allí para poder mejorar y consolidarla. La actual ministra de Economía en el año 2019, con una situación fiscal similar a la que tenemos hoy y con menor nivel de deuda, decía que se estaban encendiendo luces rojas. Y esa fue parte de la campaña electoral sobre la cual se basó el gobierno actual cuando era oposición en la campaña pasada. Uno debería decir, bueno, si en aquel momento se encendían luces rojas, hoy debería ser la misma situación. Sin embargo, desde el oficialismo la evaluación que se hace es como que parecería que está todo bien. Desde mi punto de vista, ni teníamos luces rojas en el 2019, ni las tenemos hoy, lo cual no quita que desde el punto de vista fiscal sí sea necesario, como lo era en el 2019, adoptar medidas que permitan consolidar esta situación, porque la sostenibilidad fiscal
la estabilidad económica es esencial. No hay ningún proceso de desarrollo económico y social en el mundo, no hay experiencias que conozcamos que se hayan podido llevar adelante en el medio del desorden económico, de la inestabilidad. Entonces, cuidar la estabilidad macroeconómica es fundamental. Y eso nos lleva a decir, bueno, vamos a tener escaso margen, vamos a tener un montón de demandas y necesidades genuinas y por lo tanto el próximo gobierno lo que va a tener que hacer es priorizar y comenzar por aquellas cuestiones que son esenciales y al mismo tiempo tomar acciones decididas para que la economía crezca más, porque esa es la fuente genuina que nos va a permitir poder generar los recursos necesarios para dar respuesta a todas estas necesidades. Creo que ahí se plantea el gran dilema que nos planteamos todos a la hora incluso de escuchar propuestas, ¿no? Ahora estamos con las internas, pero después vendrán las propuestas definitivas electorales para decidir quién va a tomar las riendas del gobierno y de nuestro futuro por los próximos 5 años por lo menos, pero ya sabemos el impacto que tiene un gobierno a largo plazo, porque cada gobierno toma medidas a veces por 10, 20 o 30 años para adelante. ¿Por dónde arrancar? ¿Qué es lo que usted propone como economista, como experto, para arrancar? Porque tenemos que, para distribuir, porque se habla mucho de distribución y darle más a este y más al otro y más allá, pero decimos, ¿de dónde sale la plata con un crecimiento del entorno del 1%? ¿Por dónde empezamos o cuáles son por eso, las primeras acciones en las que sí hay que poner foco para crecer, para poder distribuir mejor, para reducir la brecha que hay enorme, la gran desigualdad que la hemos visto, que todos la reconocen, aparte que hay niveles de desigualdad, pero también para poder decir, bueno, hacemos sostenible el sistema a largo plazo, porque pensar en repartir y no crecer es imposible. Pensar en crecer y no repartir no es justo. Claro, uno puede decir, en estos 5 años de gobierno tuvimos 2 problemas en este periodo de gobierno, que crecimos muy poco y que distribuimos mal. Porque parte de la discusión que comentabas al principio sobre la evolución de los ingresos de los hogares nos muestra que los únicos que en el 2023 estaban mejor que en el 2019 era el 20% de los hogares más ricos. El 80% restante en el 2023 estaba peor que en el 2019. Entonces, crecimos poco y distribuimos mal. Por lo tanto, el foco de una nueva política económica, desde mi punto de vista, debería apuntar a atacar esos 2 problemas. Crecer más y distribuir mejor. Porque es cierto, si nosotros no crecemos, por más que tengamos una política distributiva positiva, redistributiva favorable, lo que vamos a estar redistribuyendo es un muy magro crecimiento. ¿Qué cosas hacer para crecer más? Bueno, hay temas claves que tienen que ver con la competitividad del país. Uno diría que desde el punto de vista de los fundamentos sobre los cuales basar un mayor crecimiento económico, tenemos que atacar los problemas de competitividad y productividad que tenemos como economía. En la competitividad tenemos un problema de corto plazo, digamos, que ha impactado sustancialmente. La economía uruguaya lleva 21 meses sin crecer. Si uno compara el último dato que tenemos, que es el primer trimestre de este año, del 2024, estamos con un producto que es levemente inferior, similar al que teníamos a mediados del 2022. Entonces, llevamos 21 meses sin que la economía crezca. Entonces, ese es un dato clave. ¿Qué cosas están por detrás de eso? Hay múltiples factores. La sequía, sin duda, influye, pero también hay un elemento que es fundamental que tiene que ver con el atraso cambiario. El atraso cambiario que a los consumidores, ¿no?, a todos nosotros, de forma inmediata nos genera un efecto favorable porque se abaratan los productos importados y por lo tanto eso hace que se amplíen las posibilidades de consumo, pero desde el punto de vista ya del funcionamiento de la economía genera problemas. Y no genera problemas solo a los exportadores, ¿no? Porque tener un dólar más barato, ¿qué es lo que implica? Que somos más caros en dólares. Y por lo tanto nos cuesta competir cuando nuestra producción se quiere exportar. Entonces, pero no solo afecta a las exportaciones. Toda la producción que se orienta al mercado interno ahora compite con productos importados que son más baratos. Y por lo tanto, toda la producción o que se exporta o que compite con importaciones en el mercado local está teniendo serias dificultades de competitividad. Y eso termina afectando el desempeño económico, la capacidad de crecimiento y también la capacidad de creación de empleo. Entonces, ahí tenemos un problema que es de corto plazo, que tenemos que encarar con pragmatismo, pero con mucha responsabilidad. Porque, es decir,
no podemos sacrificar los avances que en materia, por ejemplo, de contención de inflación se han logrado en estos años. O sea, en este periodo de gobierno bajó la inflación, en buena medida bajó la inflación porque el tipo de cambio cayó, porque tenemos un dólar más barato. Eso es lo que empujó esencialmente la inflación para abajo. No podemos, en este proceso de recuperación de la competitividad, comprometer lo que es la estabilidad de precios y por lo tanto ahí hay un dilema de política económica que hay que gestionar con pragmatismo, pero con una visión global. No puede ser que el único objetivo que nos pongamos sea bajar la inflación a cualquier precio. Hoy algunos candidatos se están planteando, por ejemplo Delgado, que tenemos que llevar la inflación al 3%. Cuando vamos a terminar este periodo de gobierno en una inflación, de acuerdo a lo que proyecta el Banco Central y los analistas, en el torno al 6%. Entonces, plantearse que el objetivo es bajar nuevamente la inflación y llevarla al 3%, seguramente se tenga que hacer a costa de perder mayor competitividad cambiaria. Y eso va en contra de cualquier propuesta que uno piense que nos va a permitir crecer más. Entonces, ahí tenemos un dilema de corto plazo. Y hay temas de productividad de la economía que son esenciales y que ahí no hay una gran reforma, sino que son pequeñas reformas que uno tiene que hacer. Por ejemplo, todo lo que es la promoción y defensa de la competencia. Tenemos una economía que es muy chica. Por lo tanto, en general, las empresas tienen poder de mercado. Hay empresas que tienen un tamaño grande, precisamente, en particular, porque nuestro mercado, nuestro tamaño como economía es chico. Entonces, allí los temas de competencia son muy importantes, porque si tenemos empresas que tienen capacidad de generar abusos de posición dominante, de ese poder de mercado, eso genera un mal funcionamiento de la economía. Por ahí tenemos un desafío grande, que no son reformas muy vistosas, pero que son las que generan las bases para que la economía pueda crecer más. No te podemos despedir sin hablar de la reforma de la seguridad social. Se están contando las firmas que la central sindical, que el PIT-CNT juntó para plebiscitar la reforma. ¿Dónde estás parado concretamente? Bueno, yo creo que es una mala iniciativa, no la comparto ni la acompaño, no la acompaña la lista 95, convocatoria serenista progresista, la cual yo asesoro. ¿Por qué no? Y bueno, primero uno tiene que decir, ¿por qué se llegaron a las firmas? ¿Por qué hay esta situación en la que estamos hoy? Y porque la reforma del gobierno, si bien tuvo algunos avances, yo creo que es bueno que desde la oposición reconozcamos algunos avances, como por ejemplo unificar todos los regímenes en un sistema previsional común, focalizar mejor los subsidios. Esos son avances que hay que reconocerle a la reforma. Generó problemas y no resolvió otros problemas que el sistema de seguridad tenía. ¿Y qué es lo que está por detrás de este malestar? Aumentar la edad al barrer a los 65 años no es una buena solución. Esto no quiere decir que tengamos que fijar la edad en 60 años, como plantea la papeleta, y menos en la Constitución. Pero sí lo que tenemos que hacer es habilitar a que se puedan generar condiciones para que las personas se puedan retirar antes con una causal anticipada. O sea, la edad de jubilación normal a los 65, pero una causal anticipada a los 60. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no puede llegar en condiciones de trabajar a los 65 años, porque el trabajo que desarrolla requiere es intensivo en exigencia física y por lo tanto no se puede hacer, o directamente porque los cambios tecnológicos están haciendo que muchas veces las empresas sustituyan personas mayores por jóvenes y entonces cuando una persona queda sin trabajo a los 60 años le cuesta mucho reinsertarse. Hay algunas excepciones en la legislación actual. De todas formas, lo que ustedes entiendo que plantean es que no sean tan estrictas solo esas excepciones, sino que se puedan plantear casos específicos. Una causal anticipada, porque en definitiva el reglamentar excepciones es muy difícil porque las excepciones son múltiples y la realidad es muy compleja. Pero ese es un ejemplo, entonces, de por qué llegamos a esta situación. ¿Qué piensa de las AFAPs, por ejemplo, lo que se está planteando respecto de las AFAPs? Por eso, la reforma de la Constitución que promueve el PIT-CNT para mí tiene tres problemas principales. Primero, elimina el ahorro individual, que no es lo mismo que eliminar las AFAP, que es otro tema que uno podría discutir. Elimina el ahorro individual, prohíbe el ahorro individual, y yo creo que ahí eso es un error, porque con los cambios demográficos que estamos teniendo, los sistemas jubilatorios es importante que tengan una parte, un componente, un pilar, que sea autofinanciado y que se base en los ahorros que se generan. Y que tiene que estar complementado con otros pilares, un pilar cero, redistributivo, potente, y un pilar de reparto, que es lo que plantea el programa del Frente Amplio respecto al diseño del sistema de seguridad social. Ahora, prohibir el ahorro individual no es la solución.
Pasar los ahorros que hoy tienen los trabajadores en las AFAP al BPS no es una buena solución porque implica comprometer recursos que estaban destinados para pagar jubilaciones en el futuro. Equiparar la jubilación mínima y las pasividades, la pensión mínima al salario mínimo nacional y ponerlo en la Constitución tampoco es una buena solución. Porque fíjense, el salario mínimo nacional lo determina el Poder Ejecutivo. Digamos, lo fija discrecionalmente el Poder Ejecutivo. Entonces, no da ninguna garantía a que las jubilaciones mínimas efectivamente mantengan su poder de compra, que es un poco la intención, pero es una intención que no se logra con lo que se propone en la papeleta del presidente. Tenemos la experiencia antes del 2004, el salario mínimo nacional, que estaba atado a un conjunto de prestaciones de la Seguridad Social. ¿Qué fue lo que pasó? Los gobiernos de turno lo fueron bajando sistemáticamente para ahorrar gastos, digamos, en el sistema de Seguridad Social. Claro. Atar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional no nos garantiza una buena evolución de las pasividades mínimas y sí lo que hace es comprometer el salario mínimo como una herramienta que regula los ingresos mínimos en el mercado laboral. Entonces vamos a perder una herramienta buena y útil para el mercado de trabajo y no vamos a tener ninguna ganancia respecto a la seguridad social. Y por otro lado, nos está consagrando un conjunto de derechos, consolidando ya no la situación que teníamos previo a la reforma de este gobierno, sino la situación que teníamos en el 96, cuando se hizo la reforma anterior, que era un sistema que no era sostenible. Pero además, junto con consolidar esos derechos, también consagra y consolida en la Constitución los privilegios que hoy existen, en particular, por ejemplo, lo de la caja militar. Entonces, al decir que estamos manteniendo todas las, digamos que nadie puede perder beneficios respecto a la situación que teníamos previo a la reforma, lo que estamos haciendo es consolidando un conjunto también de privilegios como el de la caja militar que nos parece que no es positivo. Y por otro lado, decir, involucra demanda un conjunto de recursos de tal magnitud que estamos hablando del orden de los 4.000 millones de dólares de acá a 20 años, que equivale a todo el presupuesto de la educación, para dimensionarlo. Es decir, 4.000 millones de dólares puede parecer mucho o poco, pero en definitiva estamos diciendo, de acá a 20 años, esta reforma nos cuesta todo el presupuesto que hoy asignamos a la educación. Entonces, desde una perspectiva de izquierda, desde mi punto de vista, las prioridades en materia del gasto, como país, deberían estar en otras áreas y no seguir incrementando el gasto que tenemos aquí. Simplemente para poner un dato, es decir, hoy la pobreza infantil está en el orden del 20%. La pobreza en los mayores de 65 años es 10 veces menos. Entonces, esto no quiere decir que los jubilados que tienen jubilaciones mínimas estén en buenas situaciones. No, sin duda hay que seguir trabajando para mejorarlos, pero desde el punto de vista de las prioridades del gasto, parecería que hoy las prioridades como país deberían ir por otro lado. Se pueden hacer reformas a través de la ley y no necesariamente de la Constitución. Cortito, de llegar al gobierno del Frente Amplio haría modificaciones a esta ley. Sin duda. Es decir, la propuesta que hace el Frente Amplio es convocar un gran diálogo social para analizar los cambios que es necesario abordar. Yo planteaba el tema de el aumento de la edad del barrer. Eso hay que ajustarlo, porque genera problemas de cobertura que no son buenos. Hay mucha gente que no se va a poder jubilar, que no va a poder llegar trabajando a los 65 años. Eso hay que atenderlo. Hay problemas de cobertura de los trabajadores independientes, que es una modalidad de trabajo que cada vez es mayor con los cambios en el mundo del trabajo. Y por lo tanto, allí hay que modificar porque hay inequidades que hay que atender. Tenemos problemas en el financiamiento, que esta reforma de gobierno no atendió y que la reforma del PIT-CNT tampoco, que tiene que ver con el hecho de que hay muchas inequidades también en el financiamiento. Hay sectores, por ejemplo, el sector agropecuario, que a nivel de las grandes explotaciones agropecuarias, tienen un aporte a la seguridad social que es muchísimo más bajo que casi cualquier otra empresa. Entonces uno debería pensar, bueno, ¿por qué una gran explotación agropecuaria va a aportar menos a la seguridad social que lo que aporta una empresa del sector industrial o comercial? Sí. Entonces, ahí tenemos inequidades que hay que atender. ¿Cómo? Diálogo social mediante, con una nueva ley, porque una mala ley se modifica con otra ley mejor, buena, y no con un cambio de la Constitución. Sin duda, no sabemos qué va a pasar con el plebiscito, así que tendrán que tener también un plan B en el caso que el plebiscito se apruebe. No tenemos más tiempo, pero dígame si por lo menos hay un plan B. Desde el punto de vista fiscal de los recursos públicos, la aprobación de esta reforma generaría dificultades muy importantes. Y por lo tanto,
el escenario sería absolutamente diferente. Por eso, claro. Y los planes de gobierno necesariamente también deberían ser diferentes. Desde mi perspectiva, hoy yo estoy parándome en el escenario en el cual esa reforma no se aprueba y por lo tanto el país tiene condiciones de implementar un conjunto de políticas y acciones. Muy Si bien. se aprobara, la realidad es otra y hay que repensar y barajar todo. de nuevo. Tremendo. Sí, Martín sí, sí. Valcorba, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes.